La narrativa del Gran Diluvio no es simplemente un relato ancestral contenido en las páginas de un libro sagrado. Es una huella universal, un eco grabado en la memoria de distintas culturas que, separadas por océanos e idiomas, narraron versiones sorprendentemente similares de un evento devastador. Este video es solo el comienzo de un viaje profundo en busca de respuestas ocultas y verdades olvidadas. Así que si este tema ya despertó tu curiosidad, suscríbete ahora mismo, deja tu me gusta y comenta abajo. Dios, abre mis ojos para ver lo invisible, para que juntos descubramos los secretos que marcaron el destino de la humanidad. Desde las tablillas del antiguo poema de Gilgamesh en Mesopotamia hasta los relatos preservados por civilizaciones indígenas en las Américas e islas del Pacífico, algo tan colosal parece haber sacudido la humanidad en un pasado remoto. Pero, ¿cómo era realmente el mundo antes de que esas aguas cubrieran la tierra? ¿Qué clase de civilización existía antes de esa intervención celestial que reescribió la historia? Los antiguos escritos hebreos y textos apócrifos nos hablan de una era misteriosa, donde los seres humanos alcanzaban edades impensables para nosotros hoy, y donde el mal parecía haberse infiltrado en todos los aspectos de la existencia. Un tiempo de excesos, corrupción espiritual y mezcla de esferas prohibidas. En tiempos antiguos, cuando la tierra aún guardaba los ecos del Edén, se hablaba de una era diferente, misteriosa y casi olvidada. No era solo un tiempo de longevidades sorprendentes, mas también una época marcada por un tipo de conocimiento que no provenía únicamente de la tierra, sino de algo mucho más alto, o quizás más profundo. Seres de origen celestial, conocidos como los vigilantes, descendieron entre los humanos y rompieron los límites que el Creador había establecido. No se trataba de simples apariciones espirituales, sino de una interacción física directa con la humanidad. Y de esa unión ilícita nacieron los Nefilim, gigantes poderosos, criaturas híbridas que trastornaron el equilibrio da criação. Eran temidos, dominaban regiones enteras, y su existencia misma representaba una transgresión a la estructura divina del mundo. Este período, aunque silenciado en muchas escrituras oficiales, se revela con detalles sorprendentes en antiguos textos apócrifos, como el libro de Enoc, donde se narran secretos prohibidos entregados a la humanidad. Magia, manipulación genética, armas avanzadas e incluso conocimiento sobre los cielos y los ciclos del universo. Aquella civilización anterior al diluvio no se desvaneció con el paso del tiempo, fue deliberadamente eliminada. Y eso nos lleva a una pregunta clave. ¿Qué mensaje dejó ese juicio para las generaciones futuras? A medida que las generaciones avanzaban, los descendientes de Set, quienes alguna vez representaron la esperanza de fidelidad y justicia en la tierra, comenzaron a perder su esencia espiritual. Su luz, que antes contrastaba con la oscuridad del linaje de Caín, se fue desvaneciendo lentamente. Lo que comenzó como pequeñas concesiones acabó se tornando en una completa fusión entre dos formas de vida que jamás debieron haberse unido. La línea justa se entrelazó con la corrupta, y ese entrelazamiento alteró no solo la sangre, sino el alma de toda una civilización. Génesis 6 registra este punto de inflexión. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres. Esta unión no fue solo física, fue espiritual, cultural e ideológica. Los valores santos fueron suplantados por ambiciones terrenales. Las costumbres de los descendientes de Caín, marcadas por la autosuficiencia, la idolatría y el culto al poder, se infiltraron entre aquellos que aún conservaban la memoria del Creador. La idolatría dejó de ser excepción para volverse ley. Estatuas y símbolos falsos ocupaban los altares donde una vez se honró al Dios vivo. El hambre de riqueza e influencia sustituyó a la humildad
y a la comunión. Las ciudades, antes guiadas por justicia, ahora se rendían a tiranos que gobernaban con puño de hierro. El egoísmo floreció y el respeto por la vida se perdió. Derramar sangre ya no causaba espanto, era parte del cotidiano. La humanidad, que en su origen portaba la imagen del Creador, se volvió irreconocible. Aquellos que aún deseaban caminar en rectitud eran señalados, silenciados, marginados. La moral se diluyó hasta casi desaparecer. La sabiduría divina, otrora venerada, fue reemplazada por conocimiento corrompido que solo alimentaba el orgullo y la codicia. Las comunidades justas dieron lugar a sociedades de opresión. Los líderes ya no guiaban con integridad, sino con manipulación y violencia. Se instauró un ciclo de guerra constante, hermano contra hermano, nación contra nación. La compasión se volvió debilidad y el engaño virtud. Esta caída no fue repentina, fue una lenta pero implacable decadencia, una degeneración interior que deformó el propósito mismo de la humanidad. Con cada paso hacia la autodestrucción, la tierra clamaba por justicia. Pero Dios, que había sido paciente generación tras generación, llegó al punto en que su misericordia dio lugar al juicio. El mundo estaba saturado de violencia, maldad y oscuridad espiritual. El límite había sido alcanzado. La escena estaba lista para un juicio sin precedentes, una purificación total que restauraría el equilibrio perdido en la creación. La humanidad había llegado a un punto crítico, no solo por su degeneración moral, sino por la influencia de fuerzas superiores que impulsaban su caída. Entre estas destacaba una presencia oscura y perturbadora: los vigilantes, seres celestiales que debían observar y proteger, pero que decidieron intervenir de manera corrupta en el mundo humano. Según antiguos escritos como el libro de Enoc, estos ángeles no solo desobedecieron su mandato divino, sino que descendieron voluntariamente a la tierra bajo el liderazgo de un ser llamado Semiasa. Movidos por deseos prohibidos, tomaron mujeres humanas como esposas, un acto de rebelión que alteró profundamente la estructura espiritual y biológica del mundo. Pero no fue solo su unión lo que trajo consecuencias, fue lo que enseñaron. Los conocimientos que estos seres transmitieron eran poderosos, pero también destructivos. Introdujeron a la humanidad en los caminos de la hechicería, el ocultismo y la manipulación de elementos. Azazel, uno de los líderes más prominentes, reveló los secretos de la metalurgia, como fundir metales, forjar armas y fabricar armaduras. Esto desató un ciclo de violencia sin fin, donde las disputas ya no se resolvían con palabras, sino con guerra organizada y muerte masiva. Otros enseñaron astrología como medio de manipulación, el uso de encantamientos, talismanes y símbolos mágicos, prácticas que alejaron aún más al ser humano de su propósito original y lo arrastraron hacia una espiritualidad deformada. Estos ángeles comenzaron a ser vistos como dioses por los hombres. Recibieron adoración, exigieron sacrificios y establecieron cultos donde se pervertía la imagen del Creador. La reverencia al único Dios fue reemplazada por una red de adoración falsa. La idolatría se convirtió en norma, y las enseñanzas divinas fueron sepultadas bajo doctrinas manipuladas por estos seres caídos. Su presencia corrompió no solo la espiritualidad, sino la propia creación. Los relatos más antiguos sugieren que experimentaron genéticamente con seres vivos, creando criaturas híbridas, deformaciones que jamás fueron parte del diseño original de Dios. Estas aberraciones, mezclas de hombres con bestias, combinaciones antinaturales, trajeron terror y caos a la tierra. Criaturas colosales, violentas, con fuerza sobrehumana, sembraban destrucción allá por donde iban. La humanidad ya no solo estaba espiritualmente enferma, sino también físicamente contaminada.
El desequilibrio alcanzó un nivel que desfiguró por completo el propósito de la existencia. Lo que alguna vez fue una civilización con potencial divino, se había transformado en un escenario de caos y desesperanza. Los clamores de los justos, de los pocos que aún resistían, llegaron hasta los cielos. El planeta se había convertido en una zona de guerra espiritual y física, donde la esperanza era un recuerdo distante. Y así, cuando la maldad alcanzó su clímax, se aproximó el tiempo de la respuesta celestial. Un juicio inminente estaba en camino. El diluvio, no como una simple tormenta, sino como una intervención drástica para reiniciar lo que había sido completamente corrompido. Y fue entonces, en medio de esa oscuridad, que surgieron los Nefilim. Los Nefilim, gigantes de naturaleza híbrida entre lo celestial y lo humano, eran seres como ningún otro que hubiera pisado la tierra. Altos como torres y dotados de una fuerza colosal, no solo superaban a los hombres en tamaño, mas también en inteligencia y ambición. Su existencia representaba una violación directa del orden establecido por Dios, y su mera presencia intensificaba la decadencia moral y espiritual de la humanidad. Estos titanes no eran simples bestias, eran líderes, guerreros, monarcas. Establecieron grandes reinos e imperios, imponiéndose sobre los pueblos con autoridad despiadada. Muchos relatos antiguos sugieren que exigían adoración como si fueran dioses y recibían sacrificios humanos en su honor. Gobernaban con terror, construyendo monumentos gigantescos, templos, obeliscos, fortalezas, como símbolos de su dominio, dejando huellas que perdurarían siglos. Algunas tradiciones aseguran que poseían conocimientos avanzados, adquiridos quizás de sus progenitores celestiales. Utilizaban este saber para manipular energías, controlar masas y expandir su poder. Aunque eran imponentes, su alma estaba profundamente corrompida. Su ambición no conocía límites, alimentaban guerras interminables, drenaban recursos e, incluso, según ciertos relatos, llegaron a consumir carne humana en momentos extremos de decadencia. El clamor del oprimido llenó la tierra y llegó a los cielos. La violencia, el dolor y la injusticia se multiplicaban sin freno. Pero los Nefilim no se detuvieron ahí. Algunos escritos antiguos describen experimentos que alteraban la naturaleza misma. Mezclaban especies, jugaban con la genética, creaban criaturas deformes y aberraciones que jamás habían sido parte del diseño original de la creación. Era un asalto directo a la obra divina, una corrupción profunda de todo lo puro. Estas abominaciones sembraban el miedo en cada rincón del mundo. Criaturas gigantescas y desfiguradas vagaban por los valles y montañas, expandiendo el caos. Dios, al contemplar un mundo inundado de maldad y controlado por fuerzas monstruosas, decidió intervenir con firmeza. El juicio vendría no solo para castigar el pecado humano, sino también para eliminar por completo a los Nefilim y a todas las alteraciones que habían traído al mundo. El diluvio fue más que una purificación, fue un acto de restauración. La desaparición de los Nefilim fue una advertencia eterna para las generaciones futuras. Cuando la humanidad desafía abiertamente los límites sagrados, las consecuencias pueden ser irreversibles. Aunque el agua borró sus imperios y sus cuerpos gigantescos, sus leyendas sobrevivieron. Ecos de su existencia se hallan en mitologías, tradiciones orales y en ruinas que aún despiertan preguntas. Hay quienes creen que su linaje no fue completamente erradicado. Algunos aseguran que descendientes suyos continúan ocultos entre sombras, aguardando un tiempo determinado para regresar. Pero el mundo antidiluviano no fue solo oscuridad, también fue un tiempo de conocimiento impresionante. Civilizaciones que existieron antes del diluvio dejaron vestigios de una sabiduría que incluso hoy asombra a los estudiosos. Este conocimiento
según registros antiguos, provenía en parte de los seres celestiales que compartieron secretos prohibidos con los hombres. Desde técnicas de construcción monumentales hasta comprensión avanzada del cielo y las estrellas, la humanidad de aquella era desarrolló habilidades sorprendentes: arquitectura, medicina herbaria, metalurgia, astronomía, todo estaba a su alcance. Las ciudades crecían con estructuras organizadas y los líderes de estos pueblos poseían un dominio asombroso sobre su entorno. El libro de Enoc y otros textos antiguos describen cómo los ángeles caídos instruyeron a los humanos en el uso de metales, lo que permitió la creación de armamento letal y herramientas de guerra. También revelaron secretos sobre plantas medicinales y sustancias que alteraban la percepción, lo cual afectó directamente la espiritualidad de las personas. La astrología y la adivinación se convirtieron en herramientas populares, desplazando el culto verdadero y sumiendo a las sociedades en prácticas espirituales desviadas. Aquellos conocimientos, lejos de acercar al hombre al Creador, lo separaban cada vez más, llevándolo a confiar en fuerzas ocultas en lugar de en la guía divina. Hasta hoy, los vestigios de estas civilizaciones sobreviven. Monumentos colosales como las pirámides de Egipto, los templos de Malta o las construcciones megalíticas de América y Asia hablan de un pasado glorioso y misterioso. Obras cuya precisión y magnitud siguen desconcertando a la ingeniería moderna. Son fragmentos de un legado perdido, huellas silenciosas de un mundo que existió antes de que las aguas lo borraran todo. Algunos estudiosos y textos antiguos sugieren que las civilizaciones anteriores al diluvio alcanzaron un nivel de avance tecnológico y energético que hoy solo podemos imaginar. Se especula que aprovechaban fuentes de energía olvidadas, tal vez provenientes de la misma naturaleza o reveladas por seres celestiales. Pero esos tesoros de sabiduría se perdieron bajo las aguas, sepultados por el tiempo y por el juicio. A pesar de los logros impresionantes de aquellas sociedades, fue su orgullo lo que selló su destino. En lugar de usar el conocimiento para servir al prójimo, lo convirtieron en herramienta de opresión, arrogancia y desafío contra la voluntad de Dios. Lo que comenzó como iluminación terminó siendo tinieblas disfrazadas. La humanidad se dejó llevar por el deseo de controlar, de imponer, de gobernar por su propia fuerza, ignorando al Creador que les había concedido todo. Y ahora, si este mensaje está resonando contigo, si sientes que la historia del pasado tiene algo que enseñarte hoy, suscríbete al canal y comparte este video para que más personas descubran las advertencias escondidas en los antiguos relatos bíblicos. La corrupción fue tan profunda que incluso el conocimiento fue contaminado. La sabiduría, cuando es arrancada de su raíz divina, se transforma en un arma de destrucción. Por eso, el juicio del diluvio no vino solo a destruir el pecado, sino también a borrar el conocimiento que había sido mal utilizado. Los grandes descubrimientos de esa era quedaron convertidos en mitos y leyendas, dejando a las generaciones futuras preguntándose qué tan avanzada era realmente esa humanidad perdida. Pero incluso en medio del caos, aún quedaban vestigios de la pureza original. Se dice que los primeros humanos hablaban un idioma sagrado y perfecto, el idioma adámico. Esta lengua divina, otorgada directamente por Dios a Adán, permitía una comunicación sin barreras con el Creador. Era una lengua de poder, armonía y significado eterno, muy distinta a los lenguajes fragmentados que existen hoy. Sin embargo, con el paso del tiempo y el crecimiento del orgullo humano, esa lengua fue olvidada. El momento decisivo ocurrió en la Torre de Babel. Según Génesis 11, los descendientes de Noé, queriendo establecer su propia grandeza, comenzaron a construir una torre colosal que alcanzara el cielo. No era una obra arquitectónica inocente, sino un símbolo de soberbia,
una rebelión abierta contra la soberanía divina. Deseaban establecer su propio nombre, su propio reino, sin Dios. En respuesta, el Señor confundió su lenguaje. De un día para otro, ya no podían entenderse entre sí. El proyecto quedó interrumpido, y las personas se dispersaron por toda la tierra. Así nacieron las naciones, las culturas y los idiomas diversos que hoy conocemos. Y con esa confusión se perdió para siempre el idioma adámico. La vida antes del diluvio también se caracterizaba por algo extraordinario: la longevidad. Hombres como Matusalén, quien vivió 969 años según las Escrituras, son ejemplo de ello. Algunas teorías afirman que esta duración prolongada era una bendición directa de Dios, un regalo para las primeras generaciones de la humanidad. Otros argumentan que las condiciones atmosféricas eran diferentes. Tal vez una capa protectora que filtraba la radiación, permitiendo vidas más saludables y extensas. Pero cuando el pecado se propagó como un incendio sin control y el juicio divino se acercaba, también la longevidad fue retirada. Después del diluvio, las edades comenzaron a reducirse poco a poco hasta alcanzar los límites actuales. La humanidad, una vez gloriosa y resistente, quedó encajada en los márgenes de su fragilidad. En ese antiguo mundo también existían criaturas colosales, mencionadas en la Biblia y otros textos antiguos: el Leviatán y el Behemoth, seres gigantescos de fuerza y apariencia aterradora. Algunos estudiosos los relacionan con bestias prehistóricas, otros con criaturas alteradas por los ángeles caídos. Sea cual fuere su origen, su presencia causaba terror. La destrucción de estas criaturas durante el diluvio representó más que una limpieza física. Simbolizaba la victoria del orden sobre el caos, de lo divino sobre lo monstruoso. Fue el cierre necesario de una era dominada por la oscuridad y el inicio de una nueva oportunidad para la humanidad bajo los principios del Creador. Pero más aterrador que los gigantes que caminaron sobre la tierra fue la corrupción espiritual que se apoderó del alma humana. Mientras más se alejaban los hombres de la verdad divina, más se entregaban al conocimiento prohibido. Las artes oscuras, enseñadas por los ángeles caídos, comenzaron a infiltrarse en cada rincón de la civilización. Prácticas como la nigromancia, la adivinación, la hechicería y los pactos ocultos se volvieron comunes. Ya no buscaban a Dios, sino poder, poder a cualquier precio. Los vigilantes, desobedeciendo el decreto celestial, compartieron con los hombres secretos que jamás debieron ser revelados. Rituales siniestros, encantamientos perversos, invocaciones a fuerzas desconocidas, todo ello contaminó el alma de la humanidad. Y si este contenido está tocando algo dentro de ti, no olvides suscribirte al canal ahora mismo, porque lo que estás viendo no es solo historia, es advertencia. Deja tu me gusta y comparte este mensaje con alguien que necesite despertar. La corrupción espiritual agravó la decadencia moral del mundo. El planeta entero, antes un jardín de vida y comunión con el Creador, se había convertido en un campo estéril, infestado por sombras. Las maravillas que alguna vez existieron se convirtieron en abominaciones. Era evidente: la humanidad ya no podía salvarse por sí sola. El diluvio no fue simplemente un castigo, fue una purificación, una limpieza profunda, no solo física sino espiritual. Fue el acto divino que barrió con todo aquello que pervertía la creación. Pero aún hoy, las advertencias de esa era permanecen escritas en los textos antiguos, como un grito eterno para las generaciones futuras. No olviden lo que sucede cuando se abandona la voluntad de Dios, y en medio de esa oscuridad, un hombre brilló como faro de justicia: Enoc, bisnieto de Adán, descendiente de Set. A diferencia de sus contemporáneos, Enoc caminó con Dios.
Era un hombre apartado, lleno de sabiduría celestial, que recibió visiones del destino de la humanidad y revelaciones profundas sobre el juicio que se aproximaba. El libro de Enoc narra escenas impresionantes de los reinos celestiales, la rebelión de los ángeles caídos y la inminente ira divina. Enoc fue testigo del colapso espiritual del mundo y supo antes que nadie que vendría un ajuste de cuentas. El juicio sería devastador, pero necesario. Él profetizó que una gran inundación limpiaría la tierra, no solo para eliminar el pecado humano, sino también para erradicar al Nefilim y al conocimiento prohibido que había corrompido la creación. Solo un pequeño remanente sería salvo, aquellos que permanecieran fieles, obedientes, alineados con la ley divina. Sus advertencias fueron ignoradas. Los líderes espirituales del tiempo, incluyendo los ángeles caídos, no le prestaron atención. Enoc los confrontó, los llamó al arrepentimiento, pero ellos se burlaron. Continuaron reinando en la oscuridad, aferrados a su orgullo y poder. Dios, viendo que no había más redención, decretó juicio definitivo. Fue entonces cuando eligió a Noé, un hombre justo, también descendiente de Set, íntegro entre su generación. A él se le confió una misión sagrada: preservar la vida. Dios le ordenó construir un arca, un refugio, una promesa flotante, una señal de que el pacto divino no sería quebrado. A pesar de las burlas, del desprecio de aquellos que habían abandonado los caminos del Altísimo, Noé obedeció. Día tras día, con paciencia, martilló la madera y construyó la esperanza, tal como Enoc había anunciado. Antes de desaparecer misteriosamente, Enoc compartió su sabiduría con su hijo Matusalén y con Lamec, el padre de Noé. Algunas tradiciones sostienen que Enoc fue llevado directamente al cielo para no presenciar la destrucción venidera, como recompensa a su fidelidad inquebrantable. Su partida fue más que un evento celestial, fue el último aviso, un silencio que decía: el juicio está cerca. La profecía de Enoc no solo anunciaba destrucción, sino que también revelaba el carácter misericordioso y justo del Creador. Aunque el mundo se había sumergido en la oscuridad más profunda, la oportunidad de redención nunca fue retirada por completo. En sus visiones, Enoc dejó un legado que, aunque olvidado por muchos tras el diluvio, siguió latiendo en las raíces de la tradición bíblica como una advertencia sagrada a toda generación futura. Alejarse de Dios tiene consecuencias irreversibles, y ese día llegó, cuando la corrupción alcanzó su punto más alto, cuando la violencia se convirtió en ley y el desafío al orden divino se tornó rutina. El juicio se hizo inevitable. Pero el diluvio no fue simplemente un acto de destrucción, fue una restauración, un reinicio sagrado. Dios, en su sabiduría, eligió a Noé, un hombre íntegro entre los suyos, como guardián del nuevo comienzo, portador de esperanza para los que aún permanecían fieles. Noé recibió instrucciones precisas: construir un arca gigantesca capaz de soportar fuerzas que el mundo jamás imaginó. Día tras día, madera tras madera, Noé obedecía, mientras a su alrededor las burlas crecían. La gente, atrapada en su orgullo y desenfreno, no creía. Seguían festejando, pecando, ignorando los últimos latidos de una era. Según algunas tradiciones, la construcción del arca tomó décadas, y durante todo ese tiempo, Noé no solo trabajó, clamó por el arrepentimiento del pueblo, pero sus palabras cayeron como gotas sobre piedra seca. Cuando el momento llegó, los cielos rugieron, se abrieron como heridas, y lluvias torrenciales descendieron sin pausa durante 40 días y 40 noches. Desde las entrañas de la tierra, fuentes ocultas explotaron con violencia, como si el planeta mismo llorara la pérdida de su inocencia. Este no fue un simple aguacero.
fue un colapso cósmico, un desajuste de las estructuras naturales. Las aguas devoraron ciudades, arrasaron templos, cubrieron los picos más altos. Nada escapó. Los Nefilim, fruto profano de la unión entre ángeles caídos y humanas, fueron arrastrados por la furia de las aguas, y su reinado terminó con un silencio sepulcral. Los que no estaban en el arca lucharon con desesperación. Subieron a montañas, buscaron cuevas, gritaron por ayuda, pero ya no había retorno. La salvación solo estaba dentro del plan divino. Fuera del arca, el mundo fue sepultado bajo un juicio ineludible. Las últimas voces se extinguieron entre las olas, como un eco eterno del precio de haber abandonado al Creador. Mientras tanto, Noé, su esposa, sus hijos y los animales escogidos flotaban en aquel mar sin fin. Por más de un año vivieron en medio del vacío, sostenidos únicamente por su fe. Durante 150 días, la tierra permaneció sumergida. No había horizonte, no había tierra firme, solo la esperanza. Finalmente, cuando el juicio cumplió su propósito, las aguas comenzaron a retroceder. El arca se posó en los montes de Ararat, y allí, sobre las alturas, comenzó una nueva historia. Los hijos de Noé salieron a un mundo purificado, un mundo silencioso que guardaba las cicatrices del juicio, pero también la promesa de un nuevo amanecer. Dios estableció un pacto con ellos, sellado con el arco iris. Nunca más las aguas cubrirían la tierra de esa forma. Era un símbolo de misericordia, pero también un recordatorio. El arco iris no era solo un adorno celestial. Era un llamado a la obediencia, a la memoria y a no repetir los errores del pasado. Y hoy, mientras lees o escuchas esta historia, quizás no vivamos en tiempos de un diluvio literal, pero el corazón del hombre sigue siendo probado. ¿Estás tú dentro del arca o aún estás afuera? El diluvio no fue solo un evento remoto o una nota en las crónicas sagradas. Fue un hito cósmico, una línea divisoria entre la corrupción sin freno y la posibilidad de un nuevo comienzo. Aquel cataclismo marcó el alma de la humanidad con una advertencia que resuena hasta hoy. Por más que la maldad se extienda, el Creador nunca deja de ofrecer un camino de retorno a quienes verdaderamente lo buscan. Esa antigua tormenta no solo transformó la geografía del mundo, sino que dejó una huella profunda en las memorias ancestrales de pueblos por todo el planeta. Desde América hasta Mesopotamia, tribus e imperios conservaron en mitos, leyendas e inscripciones a lembranza de un tiempo en que la humanidad fue sumergida por aguas justicieras y luego renacida bajo un nuevo cielo. Cuando las lluvias cesaron y el arca finalmente descansó sobre las alturas del Ararat, el mundo había sido transformado. Todo era nuevo, pero también dolorosamente silencioso. Aquel silencio, tras semanas de caos, debió ser tan abrumador como la misma tormenta. Era un nuevo comienzo, sí, pero uno cargado de cicatrices invisibles. El recuerdo de lo perdido flotaba en el aire como una sombra que no se disipa con facilidad. Noé, comprendiendo la magnitud del momento, no pensó en construir un palacio ni en levantar ciudades. Lo primero que hizo fue erigir un altar. Allí ofreció un sacrificio de gratitud, un acto humilde que reconocía que no había sobrevivido por su fuerza, sino por la gracia divina. Y en ese gesto sincero, Dios selló un pacto eterno. El cielo se vistió de colores y el primer arco iris apareció como señal visible de que la tierra jamás volvería a ser destruida por aguas. Pero en esa promesa también latía una advertencia silenciosa. El nuevo mundo debía ser tratado con reverencia. La humanidad, rescatada de las profundidades, debía aprender del pasado. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que los mismos errores comenzaran a repetirse. La ambición desmedida, el orgullo de construir torres que llegaran al cielo
y la fundación de imperios corruptos revelaron que el corazón humano aún luchaba contra su inclinación a rebelarse. Parecía que el hombre seguía sin entender, y aún así, Dios no desistió. A lo largo de los siglos, su misericordia persistió como una lámpara encendida en medio de la niebla. Cada generación recibió oportunidades de redención. Cada civilización, una elección: construir sobre la roca de la justicia o repetir los errores de quienes fueron arrastrados por el juicio. El relato del diluvio no debe ser leído solo como historia antigua. Es un espejo, un reflejo de lo que puede ocurrir cuando la humanidad se desconecta de su Creador. Y al mismo tiempo, es un faro de esperanza para quienes deciden caminar con integridad. La obediencia de Noé salvó a su familia. Hoy, la fidelidad sigue siendo el camino hacia la vida. Los ecos de aquel juicio siguen vivos. Resuenan en las montañas que un día fueron sumergidas, en los textos que sobrevivieron milenios, en las señales que la tierra aún guarda, y también resuenan en cada decisión que tomamos. ¿Estamos construyendo nuestro propio arca o simplemente ignorando las advertencias? Porque el diluvio no fue el fin, fue un reinicio. Una segunda oportunidad para que el ser humano fundara su vida sobre la verdad divina. La pregunta es, ¿estamos aprovechando esta nueva oportunidad o repitiendo la misma historia? Si este mensaje tocó tu alma, no lo dejes pasar. Dale like al video, suscríbete al canal y comenta abajo: Señor, enséñame a construir mi arca. Que esta reflexión te inspire a caminar en rectitud, porque el juicio es real, pero también lo es la redención.